Bueno, buenos días, buenas tardes con todas y todos. Es un gusto tenerles aquí por tercer día consecutivo en el Seminario Internacional de la Ciudad como proyecto, al proyecto de ciudad. Un poco para recapitular, el día lunes contamos con la presencia de cuatro expositores que nos hablaron acerca de las ideas centrales de la ciudad como proyecto. Y también tuvimos un expositor que nos habló acerca de las ciudades asiáticas, específicamente acerca de Beijing. El día martes, es decir, el día de ayer, contamos con la presencia de tres expositores que trataron el tema de la ciudad como proyecto en el marco de las ciudades latinoamericanas. Tuvimos gente de México, de Perú y también de Chile. En este sentido, vamos con nuestra tercera mesa. El día de hoy nos toca analizar la ciudad clásica y la ciudad industrial, y para eso tenemos el gusto de contar con la moderación de Manuel Damert, al cual les presento. Manuel Damert es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Actualmente es docente de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales y también en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus temas de investigación más recientes son los procesos de expansión urbana formal e informal, las centralidades en América Latina y fronteras. Además, es autor de numerosos artículos y capítulos del libro, así como coordinador de diversos libros también. Muchísimas gracias, Manuel, por tu colaboración en la moderación de esta mesa, y te dejo la palabra. Gracias, Sebastián, por el detalle de toda la organización y también a Fernando que está detrás de toda esta actividad. Yo tengo la difícil e interesante labor de moderar, es decir, de jugar a policía un poquito malo con los tiempos. Como saben, un poco antes de presentar a los tres expositores del día de hoy, comentarles de que un poco la dinámica es que cada uno de los tres expositores cuente con un tiempo aproximado de 20 minutos, para lo cual yo les estaré avisando cuando falten tres, si están todos de acuerdo. Sé que en el Zoom es un poco disruptivo el avisar, pero bueno, creo que nos puede ayudar a terminar a tiempo. El día de hoy tenemos tres presentaciones. La primera presentación va a estar a cargo de Rubén Lois sobre la ciudad clásica Atenas y el concepto de ágora. La segunda presentación va a estar a cargo de Maribel Aliaga, Diapi y Ceilandia, ocupación y desalojo en la construcción de Brasilia. Y la tercera presentación va a estar a cargo de Marcelo Corti, el urbanismo y la planificación en la ciudad industrial. Voy a pasar a presentar al primer expositor, Rubén Lois, de la Universidad Santiago de Compostela, quien es vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional y catedrático de Geografía de la Universidad Santiago de Compostela, especialista en geografía urbana y cultural, y ha sido profesor invitado en universidades de Francia, Noruega, Italia y Brasil, autor de 200 libros, capítulos y más de 150 artículos en revistas académicas. Ha sido coautor del Diccionario de Urbanismo y del Diccionario de Turismo, ambos de la editorial Cátedra, y editor de Geographies de Europa Mediterránea, de Springer, y el Handbook de Estudios Urbanos de América Latina y el Caribe. Sin más, es un gusto, podríamos detenernos más en el currículo. Sin más, es un gusto tenerte con nosotros, Rubén. Entonces empezamos con tu tiempo de hoy. Vale, muy bien. Me van a ayudar aquí un momento a subir la presentación. Dejadme compartir la presentación. Tengo una presentación sobre la ciudad clásica. Me ayudan ahora. A ver, ¿dónde quedó? Es Zoom. Esto es Zoom, no es Twitter. Un momento, 2 minutos, porque no sé cómo subir a Zoom, porque en mi universidad trabajamos con Teams y me manejo muy mal. Tengo una presentación, voy a ver si la doy subido ahora un momentito. Vale.
que no sé cómo compartir en Zoom. Rubén, tienes que tenerla abierta. Ya estamos viendo tu sí. pantalla. No, ya, pero la tengo en el escritorio. Ayúdame un momento. ¿Y qué estás compartiendo ya? Sí, Vale, tiene que vale. abrir la presentación Pero simplemente tienes que abrir. y nosotros vemos todo lo que está haciendo. No Atenas, la anterior. No Atenas 2. Esa está mejor. Ahí está. ¿La veis ahora? Perfecto. ¿La ponen en Vale. presentación? Venga, Perfecto. perfecto. Muy bien. En todo caso, perdona. Te voy a mover esto. Te lo voy a minimizar para Vale. que... Eso. Bueno, perdonadme, pero soy muy inútil en estas cosas de compartir y de manejarme a distancia. Además, nosotros utilizamos en la Universidad de Santiago de Compostela Teams, entonces es un poco más complicado. Yo os voy a presentar, no soy especialista en la ciudad clásica, aunque conozco Atenas y el urbanismo griego, fundamentalmente el contemporáneo, pero también el urbanismo griego clásico. No soy especialista en la ciudad clásica. Aquí tengo muchos compañeros historiadores que saben mucho más que yo sobre estos temas, pero en un momento determinado, hace unos años, la editora Wiley me pidió una serie de palabras para un diccionario de urbanismo y una de ellas era ágora. Entonces decidí hacer el ejercicio de documentarme a partir sobre todo de urbanistas italianos y urbanistas griegos sobre cómo podía pensar o repensar el legado de la ciudad clásica, de la ciudad de la antigüedad para el mundo contemporáneo. En esta presentación lo que hice fue retomar esta presentación que hice para Wiley y voy a intentar exponeros mis ideas fundamentales en estos 20 minutos. Vale. Bueno, en primer lugar, tradicionalmente la historia del urbanismo se planteaba como una secuencia más o menos lineal que comenzaba en las ciudades de la antigüedad, pero fundamentalmente en el modelo de ciudad griega. Hoy tendríamos que matizar un poco esta lectura, porque sí estamos ante el inicio de lo que es el urbanismo occidental, un urbanismo que tiene enormes influencias en los trazados ortogonales de América Latina, del conjunto del continente americano, pero es urbanismo occidental. Hay otras lógicas urbanísticas o de urbanismo de los pueblos originarios en América o en Asia, que son completamente diferentes. No es el origen del urbanismo, es el origen de un urbanismo que al final acabó expandiéndose o dando una serie de resoluciones en el resto del mundo, pero no tiene por qué ser tomado como el canon. Por lo tanto, la civilización griega es enormemente importante, pero no es la civilización, sería lo primero que querría matizar, donde todo comienza. También comienza todo en la civilización andina, comienza todo en civilizaciones mesoamericanas, son partes del mundo que crean esta noción. Y en Grecia se idealiza mucho el concepto de ciudad, el concepto de ciudad-estado, el concepto de polis. Realmente la polis sí tiene una serie de valores que tenemos bastante enraizados en nuestra mente. Desde el punto de vista urbanístico es el urbanismo pensado para los ciudadanos, que en Grecia, por supuesto, era una minoría muy reducida del conjunto de la sociedad que ahora pretendemos ser todos los habitantes de una ciudad. Pero los ciudadanos ejercen su derecho a disfrutar y a vivir en el urbanismo y en el caso de Grecia y de espacios mediterráneos, como de muchos espacios de la América Latina, espacios en el exterior, fundamentalmente porque la ciudad se puede vivir en espacios externos. La ciudad griega es un concepto más amplio de lo que se puede considerar en el momento actual como el Estado griego. La Grecia clásica posee más restos arqueológicos, más patrimonio en la costa de la actual Turquía que en la costa de la propia Grecia actual o en el sur de Italia. Estaríamos hablando de todo un conjunto de ciudades
que surgieron en la mitad septentrional del Mediterráneo oriental, en un sentido bastante amplio de este concepto. Y también en el mundo griego se produce una asociación que yo creo que en las ciudades americanas también acontece. Las ciudades surgen como lugares del comercio, lugares de ejercicio del poder. En sociedades menos jerarquizadas, y el modelo de la Atenas del siglo XV es una sociedad menos jerarquizada, no con carácter general todas las polis griegas, es el lugar donde se ejerce la política y sobre todo se ejerce el debate político. Y vinculada al ejercicio de la política, de la sociabilización, también aparece la cultura o la cultura urbana, o lo urbano, la ciudad como espacio de cultura. Puede ser el teatro, pueden ser las obras literarias, puede ser la filosofía, pero también es interesante en relación con todos esos elementos que aparecen en nuestro ADN cuando nos referimos a urbanismo. En todo caso, un primer toque de realidad. La ciudad griega, la ciudad clásica, la que da origen al ágora y a los espacios de reunión, es una ciudad pequeña. Podríamos decir que es una sociedad bastante provinciana. Se calcula que la Atenas de Pericles no superaría los 35.000 o los 40.000 habitantes, algo que en estos momentos nos parecería ridículo. Ni una capital provincial en Ecuador o en Brasil o en Argentina llegan a esta población. Y que probablemente no más de 1.000 personas fueran hombres, porque las mujeres estaban excluidas del ejercicio del poder político, por lo menos hasta el periodo helenístico, eran ciudadanos de pleno derecho, es decir, que son los que construyen la idea de urbanismo, la idea de cultura y de filosofía que fue legada en toda la tradición occidental. Entonces es interesante que nos situemos en este entorno donde se crean ideas que llegan desde el mundo muy occidentalizado hasta el momento actual. Aquí tenéis simplemente una parte de la referencia a la primera Grecia anterior al siglo V, anterior al siglo VI, porque luego Grecia también se extendería, porque se llamó la Magna Grecia, que es todo el sur de la península italiana y la isla de Sicilia, pero un poco para situarnos que no es la Grecia contemporánea, sino que tiene mucho que ver con la Turquía contemporánea tal y como la conocemos. ¿Y cómo se va deduciendo? Fundamentalmente a partir de textos escritos que son escasos, que son, diríamos, sesgados, porque sobreviven aquellos autores, en algún caso se piensa más acomodaticios o más vinculados al poder. Hay mucha destrucción de libros y de referencias al urbanismo griego en determinados periodos de la historia. Solo los cronistas árabes consiguen recuperar este legado para la Europa medieval, que luego va a llegar a América, y lo conocemos también a partir de la arqueología de las ruinas. Pero ruinas tan antiguas como sucede en las ciudades originarias de América, muestran menos restos de lo que sería interesante para conocer un poco estas características. Y a partir de ahí se elaboran reconstrucciones o reelaboraciones de lo que podría ser una ciudad, griega, o lo que podría ser el ágora griega. Pensemos que estas primeras reconstrucciones son un producto muy británico, muy del colonialismo británico de principios del siglo XIX, cuando Lord Byron y el gobierno británico apoya activamente la guerra de independencia de los griegos contra el Imperio Otomano, y entre otros elementos descubre el valor de la Acrópolis, el valor de los restos de la antigua Grecia, y recupera, como había sucedido antes en el Renacimiento en el siglo XV, el valor de estos modelos de ciudad que son recreados por toda la cultura anglosajona, por toda la cultura francesa o de expresión francesa de hace 200 años. Entonces, siempre tenemos una imagen idealizada de la cultura griega, pero a partir del filtro que podríamos decir que el colonialismo, el imperialismo europeo interno ejerce sobre países del sur, en este caso concreto, el país de los griegos o de lo que sería luego Grecia en el momento actual. Entonces, tenemos también que relativizar un poco estas referencias. Es un movimiento muy romántico, también muy influido
por los legados del clasicismo, de la ciudad clásica, de las grandes perspectivas que surge de la Revolución Francesa, es interesante que se plantee así. Hablamos de la Acrópolis de Atenas porque para ver las esculturas de la Acrópolis de Atenas hay que ir a Londres, al Museo Británico, porque todos los restos de los escultores griegos fueron robados hacia el Reino Unido, un litigio que se prolonga desde hace más de 100 años y donde los británicos no tienen ninguna voluntad de devolver sus tesoros urbanos, sus tesoros artísticos al Estado soberano griego. ¿Cómo es la sociedad que da origen a esta ciudad? ¿Cómo es Atenas en el siglo V a.C.? Primero es una sociedad esclavista. Es decir, idealizamos figuras como Aristófanes o como Escopas o como Sócrates o como Platón, pero porque eran ciudadanos, es decir, eran menos del 5% de la población. Las mujeres estaban excluidas, las sociedades mediterráneas normalmente son sociedades históricamente muy machistas, y los esclavos que a los que trabajaban no eran considerados personas, podían ser comprados y vendidos por los ciudadanos. Entonces estamos pensando en ciudades no muy grandes y en ciudades donde hay una élite muy culta, muy civilizada, podríamos decir, en términos de la propia civilización griega y en términos contemporáneos, pero de hombres escogidos, que son los que piensan y los que desarrollan sus conceptos de ciudad. Y además que participan en un elemento que es fundamental, la política. En los anteriores seminarios, en las anteriores ediciones de esta iniciativa del profesor Fernando Carrión, se habla de la idea de la planificación urbana, de la idea de ciudad. Esto surge a partir de la consideración del urbanismo como una función política. Evidentemente, en el mundo griego, estos ciudadanos sí participan en la política y participan en el diseño de la ciudad. Entonces, es esta política, esta importancia de los asuntos públicos, lo que nos puede justificar determinados elementos. Pero todo a partir de una base material, y volvamos a Marx o al marxismo, y digamos, todo se movía porque los latifundios de la periferia de la polis producían, porque se comerciaba a partir de los excedentes y porque había unas clases no trabajadoras que simplemente se dedicaban a cultivar su espíritu, a cultivar las artes, las letras y cierto hedonismo. No, si no, no se entendería nada de esto. Pero evidentemente en este contexto profundamente elitista vamos a encontrarnos con la imagen del ágora, de la plaza pública. La plaza pública es fundamental como concepto urbanístico. Y junto con ellos, lo que aquí os indico, el Buleteirón, que es la sede de la Asamblea, la sede del gobierno. La polis necesita una burocracia para ser gobernada, o el Pritaneo, siempre combinada con la plaza del mercado. Siempre tiene que haber una base económica, una base comercial, junto con la base de poder para que estas ciudades de la antigüedad funcionen. Aquí tenéis algunas imágenes de algunos restos de estos edificios, que si vais al Mediterráneo Oriental todavía los podéis disfrutar, pero que son ruinas que no se mantienen mucho. En la antigua Grecia también se plantea una primera escisión, y es entre la ciudad de crecimiento orgánico, que dice Morris, que dice Benévolo, todos los grandes historiadores del urbanismo, y las ciudades fundadas completamente de nuevo. Y aquí siempre se juega con la oposición dentro de ciudades relativamente democráticas y abiertas, del ejemplo de Atenas, que es una gran polis que llega a su culminación como ciudad-estado en el siglo V a.C., que es una ciudad que crece de forma espontánea a partir de la sociedad esclavista que mantiene este mundo, o ciudades fundadas completamente ex novo, podríamos decir las Brasilias del siglo IV, del siglo V, del siglo III a.C. Siempre se estudia el primer ejemplo de un plano ortogonal, de un plano hipodámico, de un plano que tiene un urbanista conocido, que es la ciudad de Mileto, que hoy se sitúa en territorio turco, en el Asia Menor. Entonces siempre se juega un poco con estas dos imágenes. El principio de las dos ciudades podríamos considerar que es más o menos similar, o los grandes elementos de la ciudad. Las dos cuentan con muralla, las dos tienen en lugares
más o menos elevados, su centro simbólico religioso, que va a ser la Acrópolis. Las dos cuentan con puerto porque las ciudades tienen que vivir fundamentalmente de la importación y la exportación de productos, de la actividad comercial, y las dos tienen el Ágora como plaza pública de reunión de los ciudadanos y de los que gobiernan la ciudad. La diferencia viene dada por una lógica en Mileto que es completamente planificada, donde por decirlo de alguna forma se cuadricula todo lo que es la ciudad, y un crecimiento mucho más espontáneo, donde las regularidades del plano son mucho menores, donde se pueden ir intercambiando espacios en la ciudad de Atenas. Los elementos de coincidencia dentro de la ciudad griega es que el espacio público es el espacio central dentro de la ciudad. La Acrópolis, el Ágora, el puerto son más importantes que los barrios residenciales, son más importantes que las casas. Los griegos, como buenos mediterráneos, residen y pasan su vida a poder ser en el exterior, favorecidos por una serie de condiciones climáticas, o van al gimnasio, donde también se socializan. Entonces esto sería otro elemento importante a tener en cuenta. Otro elemento, yo creo que bastante importante, el urbanismo griego es práctico, es decir, crea los elementos que deben de reproducirse, crea formas urbanas e incluso intenta planificar e intenta desarrollar modelos más o menos geométricos de ciudad, pero para que la ciudad funcione, para que su élite, para que los ciudadanos, en masculino, vivan bien. Entonces esta noción del pragmatismo urbano es relativamente importante. No hay grandes fastos, grandes templos, grandes palacios. No está tan jerarquizada la sociedad, no quiere decir que no sea una sociedad completamente contrastada desde el punto de vista de las diferencias sociales. Aquí tenéis el plano que se estudia en toda la historia del urbanismo, que es el plano de Mileto, y otro ejemplo de plano más o menos regularizado, que es el plano del Pireo, que sigue siendo, incluso en el momento actual, el puerto de Atenas. Aquí tenéis la Atenas contemporánea, tiene poco que ver con la clásica. Hay un magnífico plan cuadrangular de ensanche, siguiendo los modelos barceloneses de Cerdá, o los modelos turineses que se hacen en el siglo XIX a partir de la creación del Estado griego, y luego el teatro de Mileto y los restos que quedan de la ciudad de Mileto de la antigüedad clásica. Elementos de la ciudad griega, ya os los fui anticipando. La Acrópolis como espacio externo, rodeado de templos, que funciona como centro religioso y centro simbólico. La muralla, las ciudades deben de ser amuralladas. El contexto de la polis griega es un contexto de relativa inestabilidad política. Fuesen ciudades más aristocráticas, como Esparta o como Tebas, un poco más democráticas dentro de los ciudadanos, como Atenas, siempre los conflictos entre las polis, y luego el gran conflicto que narra la historiografía griega con los persas, obliga a tener las ciudades amuralladas. Probablemente se ocultase también otro tipo de conflictos más derivados del propio funcionamiento de una sociedad esclavista, que es la posibilidad de revueltas que los esclavos podrían haber protagonizado en relación con los ciudadanos y en relación con las élites. Esto hasta el Imperio Romano no aparece en la historiografía, pero como podéis comprender, no todo lo que significa la historia de los otros, de los invisibles, aparece en los documentos históricos. Espartaco pudo existir previamente en Grecia, pero no hay referentes escritos sobre sublevaciones de espartacos atenienses o espartanos o tebanos que pudieran aparecer en la historia de la ciudad clásica. Aparece el puerto siempre. Ciudad es comercio, comercio es movilidad marítima es la que permite el enriquecimiento de estas ciudades. Y luego barrios residenciales
Aquí se habla de barrios industriales, podríamos hablar de barrios de artesanos, es la manufactura lo que en esos momentos se debe de entender, ¿no? Y sobre todo el predominio del espacio público. A este nivel sí que el concepto de ciudad clásica, la forma como lo retoma el urbanismo inglés del siglo XIX, el urbanismo francés del clasicismo y luego de la post-revolución francesa, es muy interesante para entender la enorme importancia del espacio público dentro de la ciudad. Aquí tenéis algunas imágenes y algunos elementos, tanto de la Acrópolis como de los restos de las murallas, de las ciudades de la antigüedad. En toda Europa tenemos estos restos naturales para que se sitúen en los puertos, que serían en todo caso puertos naturales. La ciudad industrial no es como las ciudades griegas actuales, sería completamente diferente, pero simplemente para ilustrar. El Ágora es la plaza ciudadana, la plaza del mercado, la que más se valora y se considera el espacio central de la ciudad, a donde los ciudadanos se desplazaban por las mañanas para hablar y para conversar de sus asuntos, para estar con sus amigos y para incluso trazar elementos del gobierno de la ciudad. ¿Por qué los ciudadanos? Fundamentalmente porque no estamos ante modelos monárquicos totalmente jerarquizados, como fue la norma de muchas ciudades de la antigüedad en distintos continentes, y luego el propio emplazamiento del ágora siempre se sitúa entre la base que podemos llamar económica, entre el puerto, que es lo que permite alimentar a la ciudad, y el centro simbólico, el centro trascendente, el centro religioso que viene definido por la polis. El ágora como espacio público va a pasar al urbanismo posterior, y quizás esto sea el gran legado. Aparece el concepto de plaza mayor en las bastidas tardomedievales, primero en el sur de Francia, en Gales también, en el norte de España, y luego sobre todo la importancia de la plaza mayor viene dada porque se traslada este modelo a América. Quito es un excelente ejemplo de grandes plazas o de plazas mayores donde se sitúa el poder simbólico, el poder real de las ciudades, y esta noción de plaza o de plazas cuadradas. En el ágora griega no tenía por qué ser así, pero este concepto de plaza central. Y luego las plazas del antiguo régimen. Tenéis que pensar que en el mundo griego no está muy claro, hay una visión paisajística del espacio, hay una lógica y una visión de la perspectiva, pero no está muy claro cuál es la imagen o el valor que tiene la perspectiva de la cultura griega. No hay documentos ni modelos arqueológicos que lo puedan reconstruir. Nuestra visión en 3 dimensiones, nuestra visión de la perspectiva, es una visión absolutamente deudora del barroco, del siglo XVI y XVII, a partir del Renacimiento italiano, las grandes perspectivas urbanas que terminan en San Petersburgo con la perspectiva Nevsky y con perspectivas infinitas en grandes ciudades clasicistas. El ágora permite esta perspectiva, pero en un contexto Rubén, diferente, sí. Estaríamos ya a unos minutos. Muy bien. Acabo ahora pronto, ya estaba terminando. Entonces, es un poco esta idea, ese espacio público, pero habría que repensar la idea de si la plaza se trabaja en relación con la perspectiva. Y luego hay una serie de elementos dentro del ágora, como son las estoas, los paseos porticados, que van a tener bastante importancia para estas prácticas, ¿no? Aquí hay una serie de animaciones sobre esta idea. Y un poco las conclusiones, por eso estaba intentando ajustarme a los 20 minutos que me comentasteis, ¿no? El ágora pierde protagonismo. El ágora se estudia mucho en relación con el ideal de ciudad democrática griega, sobre todo con la Atenas del siglo V a.C. de Pericles. Pero pensad, Atenas no fue la norma en Grecia. La norma fueron gobiernos oligárquicos o gobiernos aristocráticos. Atenas aparece como el oasis, y junto con una serie de colonias
que se fundan desde Atenas, como puede ser en Mileto, como puede ser Siracusa en Sicilia, pero no es la norma. La norma nos daría otro tipo de ágoras, donde los ciudadanos sí participan, pero donde los ciudadanos no gobiernan tanto como se plantea. Y el ágora va a perder importancia desde el momento en que Atenas pierde la hegemonía en el mundo griego, pierde la guerra civil con Esparta, llega Alejandro Magno y el helenismo, y se mantiene el espacio ágora, el espacio público para las élites de la ciudad, para un urbanismo mediterráneo que ocupa los espacios exteriores, pero en un contexto diferente. Eso sí, se traslada al foro romano con posterioridad. El ágora se entiende como urbanismo climático. Funciona en el ámbito mediterráneo, funciona donde hay insolación y unas temperaturas agradables, y es este modelo, es el modelo que se recupera ahora mucho con las terrazas, con las plazas públicas, también en el centro y en el norte de Europa y en otros continentes. Y luego el ágora como espacio de gobierno, como espacio de actores públicos dentro de la ciudad. Pensar el espacio público a partir del modelo de ciudad griega. Y luego otro elemento importante, la sociedad griega es una sociedad esclavista, una sociedad muy, muy jerarquizada, donde la mayoría de las personas no tenían derechos. Pero, en cambio, en el ágora, en el espacio público, esto el urbanista norteamericano Marshall Bergman lo explica muy bien sobre el París del siglo XIX. La ciudad abierta es una ciudad donde se reúnen todas las clases sociales. Toda la población de la ciudad puede estar junta en el exterior. Es un elemento de democracia. Entonces están los ciudadanos y deciden, gobiernan la ciudad, pero también hay mercaderes, también hay esclavos, también hay gente que está desocupada y que pide limosna. Entonces es muy interesante el espacio público como el espacio de encuentro de todas las poblaciones que viven en la ciudad. Y luego un último elemento que os quería recalcar, el ágora como primer concepto más o menos claro de lo que debe de significar un centro urbano que tanta importancia tiene para la ciudad y para el urbanismo. Y con esto creo que más o menos intenté ajustarme a los 20 minutos. Os explico aquí desde Europa, como vemos, el legado del urbanismo griego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Acá la frialdad del mundo virtual no permitiría escuchar los aplausos que tocan en este momento, pero bueno, te agradecemos tu presentación y todo lo que nos enseñas. Dicho esto, pasaríamos a la segunda presentación, quien va a estar a cargo de Maribel Aliaga, que voy a pasar a presentarla antes de darle la palabra. Maribel es doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de Brasilia, además de profesora adjunta del Departamento de Diseño, Expresión y Representación del programa de posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Brasilia. Adicionalmente, es investigadora del Grupo de Investigación en Historia del Urbanismo y de la Ciudad del Grupo de Investigación en Pedagogías del Espacio. Y entre sus últimas publicaciones resaltan Brasilia, una breve ola feminista sobre la ciudad moderna, 2022, Derechos de la Mujer y Espacios Dignos, Comprensión y Propuestas Arquitectónicas para Clínicas de Aborto, Universidad de Buenos Aires, 2020. Para nosotros es un gusto poder escucharte. Maribel, son 20 minutos, cuando falten 3, ahí pido disculpas adelantadas por interrumpirte, te avisaré, pero bueno, ahora No te te escuchamos. preocupes. No te preocupes, ingrato trabajo el tuyo, Manuel. Voy a compartir entonces mi trabajo. Quería agradecer antes de nada a Fernando y a Sebastián por la invitación y a todos ustedes por compartir este espacio. Me gustaría saber si lo están viendo. ¿Están viendo la Sí, imagen? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí estamos. Este trabajo es un trabajo que ya viene desde ya hace algún tiempo del antiguo libro de Fernando. Nosotros partimos de Brasilia, siempre pensando Brasilia como esa gran capital que hoy se encuentra, una ciudad que es metropolitana, que no es más solo la ciudad política, es una ciudad viva y que hace 64 años este año. Muy bien. En este trabajo estamos con Benny Schwarzberg, Annelisa Carnauba y Julia Bianchi. Empiezo contando que, bueno, ustedes saben,
En los años 50, antes necesito hacer una parte, yo soy chilena, pero vivo hace casi 50 años en Brasil, entonces hablo portuñol, así que perdónenme, ¿eh? Eh, Brasil era un país en el posguerra muy arcaico y muy conservador, que está rompiendo con su pasado y que está intentando entrar en una modernidad. Y una de las estrategias de esa modernidad fue llevar la capital para el centro del país. Es una idea que está calentada de 1800 y tanto y que se concretiza con el presidente Juscelino Kubitschek. El concurso ocurre, fueron 27 propuestas enviadas, algunas internacionales, el jurado es internacional y el proyecto ganador es del urbanista Lúcio Costa, que mezcla bossa nova y modernidad con grandes avenidas y una división racional y sectorizada de los espacios, para lo que él denomina plan piloto. Para nuestro trabajo, el plan piloto es solo un punto de partida. Empezamos mostrando, ustedes trabajamos con bordados, porque nosotros somos un observatorio feminista, mezclamos varios lenguajes. Este mapa bordado por una de mis jóvenes muestra justamente cómo Brasilia se encuentra en relación al resto del país, cuáles son las distancias de Brasilia en relación a todos los puntos del mapa de Brasil. Y eso es la importancia que Brasilia tiene en ese momento. El proyecto ganador, todos ustedes lo conocen, es un clásico. Sí es una ciudad clásica, como dice Rubén. También tiene su ágora. Es la reinvención moderna de esa ciudad. A pesar del dibujo aparentemente simple, Lúcio Costa consigue exprimir muchas cosas que serán referencia durante toda y hasta ahora de Brasilia. Y una de las cosas que Lúcio Costa habla muy importante es que la ciudad del plano piloto concentra una jerarquía y una funcionalidad. Y él está imaginando que la ciudad va a crecer y habrá para ese crecimiento la ciudad satélite. Él imagina que hay un cinturón verde que va a abastecer. No nos olvidemos que la ciudad en el medio del cerrado, que es el bioma que nos encontramos, es una ciudad que necesita estar abastecida de comida, de alimentos y todas las otras cosas. Entonces él prevé un anillo sanitario en vuelta de esta ciudad. Y es con eso que empezamos a trabajar. Brasilia, como toda ciudad inventada, es Canaán, la tierra prometida. Y aquí tenemos los trabajadores de la construcción civil y al fondo tenemos el Congreso. Muchos trabajadores vinieron a Brasilia a construir Brasilia. Si imaginamos que 50 años se hicieron en 5, o esa era la propuesta política de esto, eh, vinieron trabajadores principalmente del norte y del nordeste, pero muy de arriba del país. Entonces tenemos a muchos trabajadores siempre de arriba, en el sentido del norte del país. Había un acuerdo, digamos así, que el trabajador venía solo a construir la ciudad, porque esta ciudad no era de él. Entonces él venía normalmente sin su familia, venía solo a trabajar. Las mujeres, como dijo Rubén, en la ciudad clásica no existían. Aquí existían, pero eran un poco prohibidas. Y es en eso que nos baseamos nuestros estudios. En cuanto se construía la ciudad, habían acampamentos y esos acampamentos de trabajadores estaban muy próximos al plan piloto. Uno de ellos se llama IAPI, es una sigla. El IAPI era una favela, pero como ustedes pueden ver en esta foto,
es un loteamiento regular. Ese loteamiento regular será ocupado por buena parte de los trabajadores y sus familias, porque las familias vinieron. Las mujeres vinieron y trabajaban como en las comedorías, trabajaban lavando ropa, y este IAPI, esta instalación, estaba a 15 kilómetros de Brasilia, del plan de la construcción. Entonces ellos imaginaron que se iban a quedar por ahí, que se iban a establecer porque tenían su lote, que tenían su espacio de vivienda, todo muy regular, ya con calles, con hospital, con todo. Pero no fue bien eso lo que pasó. Todo esto que les estoy contando está pasando antes de la inauguración de Brasilia, que fue en 1960. Estamos hablando del final de los años 50. Entonces los trabajadores vinieron después de 57, vinieron con su familia, todo fue muy rápido. Y luego, enseguida, esa favela que estaba muy cerca del plan piloto empieza a incomodar, a molestar. Entonces los trabajadores son todos retirados de la favela y desalojados a otro territorio, a una ciudad satélite que todavía estaba en proyecto, todavía no existía, todavía no había nada, no había infraestructura, solo que estaba a más de 30 kilómetros. Había un discurso oficial y el discurso oficial decía, había músicas, habían jingles, aparecía en la tele, en camiones, diciendo, la ciudad es una sola. La ciudad es una sola, pero no para todos. La ciudad es una sola era una manera de decir que mismo que estas personas, los trabajadores, se fueran allá distantes, todavía pertenecerían a la ciudad. Pero igual, la invasión, llamada invasión del IAPI, desaparece y es desalojada y retirada abruptamente para Ceilândia. Otro bordado nuestro para entender cómo la ciudad se coloca. Existe un territorio, varios anillos de ese territorio. Existe el plan piloto, existe un anillo sanitario y existen las afueras, a donde los pobres son desalojados. Y es esta nuestra defensa, que había una idea de que había que proteger la ciudad y dejar el anillo sanitario para que ecológicamente se protegiera la ciudad. Bueno, cuando estos desalojados llegan a Ceilândia, encuentran nada, nada, ni casas, ni agua, ni luz, ni loteamiento, ni nada. Esto que parece un picnic es, la verdad, las casas de las personas. Y eso es muy importante y muy fuerte hasta hoy, cómo eso es contundente y cómo Ceilândia se transforma en la mayor ciudad hasta el día de hoy y también la más pobre y la más problemática. También mostramos en nuestro artículo el terreno del antiguo IAPI. Si ustedes pueden ver mi cursor, vamos viendo a través de los mapas por las décadas cómo va evoluyendo el territorio. Antes no había nada. Empieza a haber una pequeña movimentación. Después tenemos una nueva movimentación ya con una ocupación muy nueva y reciente. Y esta es la foto del satélite de hoy. Bueno, si antes esto era nuestro anillo sanitario y no se podía construir ahí,
Lo que tenemos hoy día es una invasión igual a los que teníamos en los años 50, solo que es una invasión de clase media alta. Y ahí el anillo sanitario ya no es más una preocupación gubernamental. Esta es nuestra crítica. Estoy volviendo, perdón. Bueno, y creo que lo que queríamos contar para ustedes es que Brasilia, a pesar de ser una ciudad muy nueva, es una ciudad de 64 años, es una ciudad que guarda en sí todos los problemas de una ciudad como otra, de una polis como otra cualquiera, y que tiene dentro de su construcción la segregación espacial y todos los problemas que una ciudad puede tener. Creo que era eso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Maribel, por tu presentación y por mostrarnos cómo los proyectos de ciudad también están hechos de contradicciones y quiebres, ¿no? Bueno, pasamos a la última presentación antes de Eh, dar una ronda de... Disculpa, ¿Sí? Manuel, te corto un ratito. Ahorita Marcelo Corti, que es nuestro último presentador, me dice que se va a demorar un par de minutos más. De hecho, me dice que puede entrar a las 10:45. Hasta solucionar este tema, les voy a realizar un pequeño anuncio respecto del tema de los certificados, ya que este seminario internacional cuenta con certificación por parte de Flaxo Ecuador. Entonces, de igual manera, el chat está abierto para cualquier pregunta o de caso contrario pueden alzar la mano mediante Zoom y se les puede dar el permiso para que puedan intervenir. Em, entonces, espérenme un minuto y les comparto el tema del seminario de los certificados. Disculpe. Listo. A ver. Como les comentaba, este seminario internacional cuenta con la opción de certificación por 25 horas. El costo del certificado es de una inversión de $20 y los pagos se pueden realizar hasta el 1 de abril de este año. Los pagos se pueden realizar mediante tarjeta de crédito o pagos con transferencia o depósito. En cualquier caso, habría que enviar el comprobante al correo fjvalverde@flaxo.edu.es y enviar también los datos para la facturación. Em, para poder ingresar al tema del pago, se le solicita digitar www.flaxo.edu.es/punto pago sección eventos, evento relevante. Eso con respecto a los certificados. Si tienen alguna duda, les pedimos que la hagan en este momento y nos esperen unos minutitos hasta solucionar el tema del último expositor. Muchas gracias. Manuel, ¿por qué no abres las preguntas para las dos exposiciones hasta tanto? Buenísimo, sí, justo iba a preguntar porque me quedó la duda de lo que dijo Sebastián. Entonces, yo creo que podríamos abrir una ronda de preguntas. Creo que, digamos, hay una pequeña distancia entre Brasilia y Atenas, pero hay como muchos vasos comunicantes en las dos presentaciones. Hay mucha referencia a lo que muestra la Ágora, lo que muestra el proyecto de Brasilia, ¿no? El cómo se constituye, lo que permite ver, lo que no permite ver y cómo se conforma en un proyecto de tipo de modernidad, ¿no? O lo moderno, o de democracia, o de etcétera, ¿no? Entonces, de repente, aquí con las personas que estén conectadas, que agradecemos a cada uno su asistencia, podríamos empezar con una pequeña ronda de consultas o comentarios para los primeros dos presentadores. Hay unos comentarios que voy a empezar a leer que están en el chat, ¿sí? Mientras que de repente alguna persona, si quiere opinar para que le puedan dar el micrófono, que es un decir el micrófono, que le puedan activar el Zoom. Eh, em,
María José dice, buen día, muchas gracias por organizar el seminario. Tengo una pregunta para Maribel, dice María José. ¿Nos puedes explicar mejor cómo han logrado encajar en su observatorio el feminismo y también otras nuevas metodologías y herramientas como el bordado de la investigación histórica urbana? ¿Nos recomiendas algunas lecturas al respecto? Creo que eso ha causado preguntas. Entonces voy a leer todas y luego pasamos a una rondita, ¿sí? Gustavo Tánchez, por su parte, dice, pregunta para Rubén, ¿cómo se organizaban las áreas de vivienda para los ciudadanos de la Grecia antigua? Y también sabiendo que la sociedad era androcentrista, ¿cómo era la vivienda para los otros grupos de población? Mujeres, esclavos, extranjeros, etcétera, ¿no? Que creo que es una pregunta también de interés. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, podríamos empezar con estas dos, que creo que son de interés. Si les parece, vamos en orden inverso y empezamos con Maribel. Muy bien, muy bien. A ver, María José, mira, realmente ni sé muy bien cómo responderte a la pregunta, pero te puedo decir que hace más de 10 años que estamos estudiando feminismo y arquitectura. Hace más de 10 años. Eh, ¿Qué es lo que puedo decirte? Empezamos a trabajar con números. Empezamos al inicio con la invisibilidad. Nuestra idea era estudiar la invisibilidad. Ustedes saben, viene la onda del feminismo. Hace 10 años empezamos a trabajar con eso. Se movimentan las alumnas en un colectivo que se llama Arquitectas Invisibles. Y estamos trabajando aquí en Brasilia un poco junto con Buenos Aires. Y aquí en Brasilia nosotros nos dedicamos a trabajar con números, porque eso es lo que nos da más profundidad en el trabajo. No sé si ustedes vieron, pero todos nuestros documentos son documentos históricos. Siempre trabajamos con documentos históricos, siempre trabajamos con números, siempre trabajamos con periódicos y un atajo feminista sobre esa lectura de los documentos. Tenemos muchos depoimientos, tenemos muchas juntas, cosas que juntamos todo esto en una paella nueva, digamos así. Y eso es que estamos trayendo una nueva lectura sobre la ciudad y sobre las relaciones de la ciudad. Después les dejo, voy a buscar ahora nuestros contactos para quien quiera más informaciones. Podemos conversar, les doy mi Instagram, el del grupo, para que ustedes podamos intercambiar mejor. La pregunta de Gustavo, vamos a ver. El modelo el modelo de vivienda en una ciudad griega es el primer modelo clásico el modelo clásico de vivienda mediterránea. Es decir, son viviendas amplias, normalmente se podrían asociar a pequeñas villas con un patio interno abierto, fundamentalmente para captar la luz solar y probablemente con un estanque o con un pequeño lugar de almacenamiento de agua. Está todo pensado para grupos masculinos y dominantes. La mujer vive allí y desarrolla sus actividades fundamentalmente en la vivienda o comparte, y en esa casa viven los esclavos. Prácticamente no hay viviendas fuera de este entorno. Son viviendas más o menos amplias, como nos demuestra la arqueología. ¿Qué sucede? Que es muy probable que un porcentaje relativamente significativo de la población no tuviese vivienda, o residiese en infraviviendas donde que no dejaron ni siquiera ningún resto arqueológico. Esto se puede deducir a partir del urbanismo romano, que se conoce un poquito más, donde muchas personas vivían prácticamente en la calle o en barracas y eran alimentadas por determinados sistemas de limosna públicos. Se les repartía pan y aceitunas y se acercaban a la ciudad para poder sobrevivir. Pero la vivienda
La vivienda griega es una vivienda relativamente regular, relativamente amplia, pensada fundamentalmente para las élites. Unas viviendas, podemos decir, señoriales, pero situadas dentro de la ciudad, y comunidades familiares que tienen muy poco que ver con el modelo de unidades familiares nucleares contemporáneas. Es decir, es el ciudadano, su mujer, los esclavos y las esclavas que vivían allí, y sus modelos de convivencia eran bastante diferentes a los que luego la civilización cristiana o judeocristiana empezó a desarrollar. Sería un poco esta la idea que se podría transmitir, porque tampoco hay demasiados documentos sobre la vida privada en la antigua Grecia. Lo público es mucho más importante que lo privado. Lo privado se deduce a partir de la arqueología, pero no hay tantas evidencias como nos gustaría en Grecia. Gracias, Rubén Maribel. Maribel, hay una pregunta adicional de Alexandra, quien pregunta, en el caso de Brasilia, ¿hubo alguna organización social de la población reubicada que aportó en su desarrollo o cómo se dio este? Y si en estos grupos se dio algún tipo de liderazgo de mujeres, en asentamientos informales en Loja, esos están liderados por mujeres, creo que conectándolo al caso que ella conoce, Maribel, el micrófono. Muy bien. Bueno, hablando específicamente, hay varios registros. Claro, las mujeres son siempre las mujeres que están cuidando. La cosa es que nosotros tenemos que tener en mente que estas mujeres son las mujeres del cuidado y son ellas que van a luchar tanto por el territorio como por el bienestar lejos de ese territorio. Eh, Ceilandia es una ciudad que es una sigla también. Campaña de erradicación y miseria. Es unas... Las mujeres no vienen, como dice Rubén, las mujeres están lejos en sus casas, cuidando de los niños. No están en la construcción de Brasilia, están lejos. Pero empiezan a organizarse y mismo a distancia hay un liderazgo de mujeres, porque hay una cosa muy interesante. Este caso que colocamos nosotros, se van a Ceilandia y no tienen la pose de la tierra. Tienen que luchar todavía por la pose de la tierra. Y esa lucha mismo a 30 kilómetros y hay un discurso que los mantiene unidos, de que si ellos trabajan mucho, conquistan su espacio, van a tener derecho. Entonces, muy cruel, realmente, es muy cruel. Y eso todo está documentado por fotografías, por eh, depoimientos. Es muy interesante lo que hace el Archivo Público de Brasilia. Entonces, nosotros tenemos acceso a eso y es eso lo que estamos, a partir de eso, reinventando. Alexandra. Muchísimas gracias, Maribel. Creo que las dos presentaciones nos logran mostrar con mucha claridad, justamente ahondar en esta idea de proyecto, que es finalmente lo que atraviesa el conjunto de mesas del seminario, ¿no? Yo creo que estando ya, habiendo cumplido un poco los plazos y sin abusar de los tiempos de los expositores y agradeciéndoles mucho, yo creo que podríamos ya ir cerrando la mesa, agradeciéndoles a ellos y a cada uno de los asistentes, y me imagino que Sebastián tiene algunos anuncios, quizás para la actividad de la mesa de mañana. Sí, listo. Muchísimas gracias a todos y a todos también por darse cita el día de hoy. Sí, justamente les voy a hacer la invitación para el día de mañana. Tenemos, digamos, la última mesa temática de, de- de este primer volumen que es de la ciudad como proyecto en su vertiente histórica. Espérenme un momentito y les voy a compartir el afiche del día de mañana. Em,
Eh, Estamos ahí. Perfecto. Bueno, como les comentaba Manuel, el día de mañana también tenemos otra, otra mesa temática que va a ser la última de este seminario, de esta primera parte del proyecto. Para el día de mañana jueves, a la misma hora, tendremos la participación de cuatro expositores que van a tratar el tema de la ciudad moderna y de la ciudad socialista. Vamos a tener a Antoine Pacud desde Luxemburgo, que va a hablar acerca de París. Vamos a tener a Inés del Pino desde Ecuador, que va a hablar acerca de la ciudad de Siam. Vamos a tener también la participación de Julia Schaffer Fadina desde Estados Unidos y también la participación de Rosa Laurerio desde México, desde Ecuador, que va a tratar el tema enmarcado en lo que tiene que ver con la ciudad socialista. El día de mañana nos ayudará en la moderación Juan Cabrera desde Bolivia. Y bueno, nos quedó pendiente una participación el día de hoy. Vamos a intentar reprogramarla para el día de mañana o para la próxima semana, que les recuerdo va a ser también el seminario, pero del volumen 2 del proyecto, ya no enmarcado en esta vertiente más histórica de los proyectos de ciudad, sino más bien en los proyectos específicos que se han venido ideando a partir del siglo XXI en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, la invitación está hecha y bueno, les agradecemos mucho por su participación el día de hoy y esperamos verlos el día de mañana. Muchísimas gracias y un gusto con todos. Muchas gracias con todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Muchas Gracias, gracias. Manuel. Nos vemos mañana.